Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy tenemos a Goyceder Azúa, quien es una de las periodistas más brillantes y talentosas venezolanas que hay en la actualidad y que es especialista y además cubre todo el tema europeo. Bienvenida, Goyceder. Ay, muchísimas gracias, Jesús. Qué maravilla y te felicito por este espacio porque es una ventana no solo para analizar la situación en el tema venezolano, sino también en el mundo. Y es una oportunidad también de explorar a nuevas audiencias porque necesitamos entender muchas cosas, ¿no? Y tener buenos referentes que nos cuenten y que nos expliquen el contexto es maravilloso. Y tú lo estás haciendo, bueno, fenomenal. No, gracias, Goyceder, y te agradecemos también a ti porque nos mantienes al día con todo lo que está pasando en Venezuela, pero no solamente la actualidad, la situación política, todo lo que está ocurriendo, sino también la maravilla que son los venezolanos fuera de Venezuela, que están emprendiendo y que están haciendo cosas muy poderosas para llevar en alto el nombre de Venezuela. Día de hoy, Goy, ya pasó el 10 de enero, es inevitable hablar de lo que está sucediendo en Venezuela. Pasó el 10, Nicolás Maduro terminó de perpetrar el golpe de Estado, el golpe a la Constitución, terminó de perpetrar el fraude al menos hasta este punto. El 28 de julio sucedió lo que todos sabemos que sucedió, que fue que Edmundo González ganó y por paliza las elecciones presidenciales, y además todo el equipo liderado por María Corina Machado tiene las pruebas de la victoria, que no es poca cosa, las pruebas oficiales que dan como ganador a Edmundo González y como presidente de todos los venezolanos. ¿Cómo sientes el ánimo de los venezolanos hoy? Tú que has estado y has entrevistado en primera fila desde María Corina, Edmundo y a los distintos dirigentes y actores que han sido claves en todo este proceso a lo largo de los últimos años, ¿cómo crees que es el ambiente hoy de los venezolanos, también dentro de la dirigencia? ¿Cuál es tu sentimiento? Tú misma, ¿cómo te sientes en este momento? Bueno, yo creo que siempre hablar de los demás a veces es mucho más fácil, ¿no? Pero empiezo por mí, que es lo más difícil, porque soy venezolana, soy inmigrante, más allá de que sea periodista. Y bueno, es parte de esta montaña rusa que significa ser venezolanos, ¿no? Que creemos, desconfiamos, nos frustramos, volvemos a creer. Y son esos altibajos emocionales que nos hacen comprender que estamos viviendo no solo un momento muy complejo, sino un momento oscuro. Oscuro buscando esa luz, ¿ok? Estamos hablando de una cúpula criminal, un régimen que no habla en nombre de todos los venezolanos. O sea, Venezuela no es el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela es la gente, es la victoria, es el país que decidió la democracia. Y el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura, una cleptocracia, una autocracia, o sea, un régimen que ya no estamos hablando ni de socialismo, ni de izquierdas, ni también coqueteando con la derecha porque lo hace. O sea, eso es algo como raro, un muñeco deforme. Y estamos hablando de una cúpula criminal que trafica armas, trafica personas, trafica drogas, trafica animales exóticos, o sea, desvalija el arco minero. O sea, estamos hablando de gente que reprime, que miente, que lleva 25 años dándole golpes al país, pero en más de una década con Nicolás Maduro sí se ha acentuado sí, ese repertorio de maldad, ¿no? Y es por eso que estamos aquí tú y yo hablando de nuestro país en Madrid. Sin embargo, eso no nos hace estar hoy capa caída, más bien al contrario. ¿Por qué? Porque tenemos un liderazgo inédito. Hemos vivido grandes liderazgos políticos a lo largo de estos años, nos hemos ilusionado, nos hemos, caído, nos hemos levantado, pero en esta ocasión sí hablamos de algo diferente. Y no estamos hablando solo porque es una mujer que está liderando este movimiento de redención y liberación, sí, sino porque ha sido muy coherente. Es una mujer que, aunque digan lo que digan de ella, está allí. María Corina lleva más de 10 años que no puede salir de Venezuela. María Corina Machado ha sido una líder con visión, con entrega, con estrategia, es estadista, es una mujer que ha entendido la importancia de hacer equipo. No estamos hablando de un liderazgo mesiánico, de todos, wow, María Corina, porque es maravillosa, es tremenda mujer, es un palo de política, pero es que María Corina es un movimiento. Y yo me siento parte de ese movimiento. Y ha cumplido con su palabra. Total. Que eso es muy importante, que mucha gente que hoy, y lo entendemos perfectamente, se pueda sentir un poco capa caída por lo que sucedió,
yo creo que es muy importante que veamos también de dónde venimos. Y no solamente de dónde venimos en este proceso reciente, que ya ha sido una consecución de victoria tras victoria enorme. Nos dijeron que no iban a ir las primarias, fueron las primarias, nos dijeron que la oposición no iba a poder movilizar a la gente para que votara, la gente votó por millones en un día histórico para los venezolanos. Después nos dijeron que no íbamos a ir juntos, fuimos juntos, que no íbamos a tener candidato, tuvimos candidato, a pesar de todos los obstáculos que fuimos sorteando. Inhabilitaron a María Corina, le rebotaron a María Corina, no solamente a Corina Lloris, como nos estaba comentando Juan Pablo Guanipa, sino también a muchas candidaturas que se presentaron. Y aún así tuvimos la candidatura de Edmundo González, contra toda adversidad durante la campaña, competimos, ganamos, tenemos las pruebas. Y eso era una primera fase, que María Corina siempre nos las dijo y el equipo siempre nos lo dijo. Después venía toda la fase hasta el 10 de enero, que venía toda una fase de reconocimiento internacional, todo un tema de lobby fuera de Venezuela, una cantidad de acciones que se han estado haciendo hasta ahora, y ahora viene la parte más complicada. Todos estábamos claros de que Maduro iba a hacer lo que hizo el 10, que por cierto lo hizo prácticamente sin aliados internacionales. Muchos de sus más cercanos aliados ni siquiera asistieron a su juramentación hoy, como tú lo viste. Los presidentes de Rusia, de China, no asistieron. Y ahora viene la parte más difícil, pero yo te diría que también la que más nos ilusiona a los venezolanos. Claro, es que además María Corina lo planteó desde el inicio, o sea, el dar ese espacio, ya sea de negociación o de tomar aire o no, del régimen, pues decidieron que no iba a ser. Es decir, a partir del 10 de enero, como bien ha dicho María Corina, ellos tomaron la peor decisión. Ya el 10 de enero se legitimó, vamos a decir, el ilegítimo, el que ya era ilegítimo. O sea, ya no estamos hablando que antes del 10 de enero Maduro era ilegítimo. Sabíamos que él robaba elecciones, que robaba al pueblo. ¿Qué pasó? Que con las elecciones del 28 de julio se comprobó. Históricamente hay un hecho empírico, hay un hecho tecnológico que prueba que los venezolanos ganamos las elecciones y con el número mayor de la historia. Y ya esa épica de que están las actas hoy resguardadas por Panamá, pues ya es un hito en la historia, que está, sí, ¿ok? Que es indiscutible. Y eso es maravilloso porque lo tenemos, pero Maduro es ilegítimo y era ilegítimo antes del 10 de enero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este 10 de enero? Pues ya se consumó y se acabó su tiempo. Y ahora está más atrincherado, está más aislado en el mundo. El régimen de Nicolás Maduro ya es un ente, como digo, es un ente que no se sabe con qué nombre escribirlo. Porque tanto para los redactores de los informativos del mundo, para los articulistas, para los propios líderes políticos, ya no saben cómo llamarlo. Hay un miedo, ¿qué hago? ¿Lo llamo presidente? ¿Lo llamo usurpador? ¿Hubo un golpe de Estado? ¿Lo llamo dictador? Sí. O sea, en las redacciones está esa discusión. O sea, de decir, ¿qué es Nicolás Maduro? Porque no es el presidente de Venezuela. El presidente electo de Venezuela es Edmundo González. Entonces, ya a partir del 10 de enero hay un movimiento de mesa para el mundo en decir, tenemos a un dictador que pasó por encima de la voluntad popular y que sigue pasando por encima también de los dictámenes e investigaciones que están haciendo los organismos internacionales. Pero también está el recurso de lo que está sucediendo en el ámbito global con un Donald Trump que está a minutos de tomar posesión. Sí. Y se están tomando decisiones, y sobre todo en el ámbito de María Corina Machado, es una estratega que no es que se estaba planteando el escenario de que Edmundo volviera el 10. Si eso hubiese sucedido, estupendo, pero no se logró. Pero recordemos que en estas estrategias no hay una, no hay dos. Hay varias y dependiendo de cada escenario pues se van moviendo las fichas y nosotros ya hemos esperado mucho y por qué no, si nos sentimos parte de algo mucho más grande, ¿por qué no seguir esperando? Yo no me siento desinflada en este momento, más bien me siento inspirada y responsable de seguir dándole voz a los venezolanos que digan, mira, sí, esto va para adelante. Y además confío, porque no hay un segundo país, no hay una segunda Venezuela, y no tengo una segunda vida para luchar. Yo prefiero acostarme tranquila en mi cama o contarle a mis hijos en la cena, mira, esto fue lo que sucedió, mira lo que está pasando, a optar, porque muchos han optado también, de bueno, me olvido. Ay, no, ya el país, ya se lo entregamos a esta gente es invencible. No, yo elegí seguir. Me parece muy clave algo que dijiste, que fue
que antes del 10 de enero ya Maduro era ilegítimo. Y uno de los grandes ataques que está recibiendo hoy María Corina y la oposición que estamos recibiendo los opositores en general es que esta película ya la habíamos visto. Y yo creo que es importante que la gente entienda que esta es otra película. Antes del 10 de enero, Maduro era ilegítimo y usurpaba la presidencia de la República porque en el 2018 no hubo elecciones. ¿Por qué hoy es distinto? Porque hubo elecciones, las ganamos, no solamente las ganamos, les ganamos 70-30, aun y cuando le prohibieron a 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela en edad de votar, que se hubiese quedado 90-10. Y aún con esa pela que les metimos, el tipo decidió, como tú dices, huir hacia adelante y atornillarse cada vez más, pero con menos gente en el poder. Y eso hace que hoy por hoy el movimiento que se pueda hacer internacionalmente sea más fuerte porque tiene más argumentos para hacerlo, pero también dentro de Venezuela. Y es que incluso algo tan complejo y tan difícil como que la gente muchas veces lo subestima. El acto de votar en sí mismo fue un acto de valentía enorme del pueblo venezolano, civil y también de la familia militar. Porque por diseño, en Venezuela, la dictadura lo que hizo fue que separó a la familia militar del resto de los venezolanos a la hora de votar y votaban en centros de votación aparte. Y en esos centros de votación donde votaban los militares y sus familiares, también ganó Edmundo González. Y esto es clave, porque hay un sentimiento de cambio genuino en Venezuela sí. Y hay, como tú dices también, un sentimiento pro democracia también genuino y que va incrementándose con el paso de los días fuera de Venezuela. Entonces, esto que tú acabas de decir me parece profundamente importante que la gente lo entienda, que entienda por qué este momento es distinto y que entienda por qué, aunque no lo hemos logrado, aún estamos en vías de lograrlo, que yo creo que es lo más importante. Sí, tal cual. Y es que en Venezuela no estamos hablando de derechas, de izquierdas, el chavismo, antichavismo, el fascismo, los cifrinos. No. De hecho, si ustedes tienen tiempo, quien nos está viendo, dos cosas. Se pueden meter en la plataforma de los resultados y aleatoriamente buscar centros de votación, Mis Ojitos, Chávez, Eterno, Comandante. Allí ganó Edmundo González, en Apure, en Guárico. En el centro de Maduro. Exactamente. Bueno, Una locura. Pero en los lugares, quizás, mira, los colegios que les cambiaron el nombre y les pusieron nombres revolucionarios, allí ganó Edmundo González. Y otra cosa, además, es interesante entender que si ustedes ven las manifestaciones de María Corina, la gente que la acompaña es la gente que está sufriendo lo peor del país. Es la gran masa de gente. Es gente hasta con la ropa que tiene, que se ve, como decimos nosotros, ruñita, niños, gente en chancleta, gente de los pueblos, de los barrios. O sea, y esa es la gente que quiere cambiar, que necesita vivir, que quiere que sus familiares vuelvan. O sea, aquí estamos hablando que el efecto de la migración, el efecto económico, o sea, tiene una penetración tremenda en la gran mayoría de las personas. Venezuela tiene casi un 90% de pobreza, más de 7.7 millones confirmados están fuera del país. Y eso le pega a todos, a las bases bajas, medias, los militares, también se les ha ido la gente. Y Venezuela necesita ese cambio. Es solo una cúpula que se ha enriquecido enormemente, que está traficando con los recursos más valiosos del país y además está empleando la gran represión, que esa es la única respuesta al miedo que tiene de gobernar con un pueblo en contra. Porque si es verdad, Chávez ganó las elecciones y vivimos años en donde una gran parte de la población y en un momento mayoría, pues estaba con Chávez. Pero eso ya no es así. Eso quedó en el pasado, de hecho, eso quedó hace más de una década tal cual. atrás. Más de una década y como tú dices, con una represión brutal. Según cifras oficiales del Foro Penal, ellos contabilizan desde que llegó Maduro al poder más de 20.000 presos políticos. Y solamente después del 28 de julio, más de 2.000. Lo cual es una locura como se mire. Ni siquiera en países en guerra tienen tantos presos políticos como los presos políticos que ha tenido Venezuela con el régimen chavista. Pero es que también pasa con la migración, como tú lo estás diciendo. Ni siquiera países con guerras internas han tenido una migración tan enorme como los venezolanos. Yo me quiero detener un poco contigo, Goy, en el tema de la migración, ¿no? Porque es un tema que une a todos los venezolanos. Porque más de un cuarto de la población de nuestro país
ha tenido que emigrar. Lo que quiere decir que el chavismo atacó y buscó fragmentar lo más valioso que tienen el país, que no es la industria petrolera, esa ya la destruyó hace rato, pero es la familia venezolana. Todos los venezolanos o migraron o tienen un familiar o amigo cercano, madre, padre, hijo, hija, nieto, esposo, esposa, pareja, mejor amigo de la infancia, que tuvo que emigrar. Que tuvo que emigrar por la crisis en Venezuela, porque nadie se quiere ir de su país. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Goy, con los migrantes venezolanos acá en España? Mira, increíble. Primero porque ese efecto de la migración, quizás el régimen pensó que se iba a deshacer primero del gran capital humano, ¿no? De la gente talentosa, o sea, los que han podido acceder a una carrera universitaria, o sea, porque ya hay estudios sociológicos que se han hecho que las primeras olas migratorias, por ejemplo, la que ha llegado aquí en España, la gran mayoría tenía ya un título universitario, gente que contaba con maestrías o doctorados, gente muy profesional, gente que necesitó comprar un boleto aéreo para cruzar el océano. Ya a diferencia del año 2017, 18, que se puso la situación muy ruda, pues las migraciones duras, que gente con bajos recursos no podían comprarse un boleto y, bueno, se vieron esas olas y migraciones masivas a Colombia, Perú, Chile, toda la desgracia, imagínense, del Darién, que ya la saben. Sí. Y bueno, aquí en España ha sido retador, ha sido precioso también al mismo tiempo, que ese dolor y ese espíritu roto que se vive al llegar, porque nadie quiere abandonar el país queriéndose ir del país, sino teniendo que irte, es como una expulsión. Pues el venezolano se ha apoyado en el aprendizaje. Yo creo que también de los migrantes en la época de posguerra de España, Portugal, en los regímenes durísimos dictatoriales, pues que se refugiaron en Venezuela y que encontraron la manera de hacer país con lo poco que tenían. Gente que más bien llegó muy pobre a Venezuela desde Europa, sin estudios universitarios, ni siquiera del colegio, y lograron hacer grandes cosas. Mi papá, te digo, yo estoy acá en este momento hablando contigo, graduado de la universidad en este espacio, porque mi papá fue un migrante hacia Venezuela, desde España, y Venezuela le abrió las puertas de par en par. Mi papá ni siquiera terminó el colegio. Llegó a Venezuela de muy chamo a trabajar, y con eso crió, no una familia, dos, porque tuvo dos matrimonios. Y por eso, y gracias a eso, yo estoy acá. Mi papá es una de esas tantas historias de Miguel, pero así como te digo yo, tengo amigos que son hijos de colombianos, que son hijos de italianos, que son hijos de portugueses, hijos o nietos, que el siglo pasado migraron masivamente a Venezuela y consiguieron en Venezuela su patria, su país, su casa, su vida. Y yo creo que esa es una historia muy bonita porque te demuestra lo que es Venezuela. Tal Venezuela nunca fue un país de negarle un vaso de agua a nadie. Al contrario, siempre fuimos un país de puertas abiertas y corazón abierto. Y de hecho, yo recuerdo que mi papá hasta el último día, porque él murió fuera de Venezuela por la situación tan compleja que había de salud en Venezuela. Mi papá era, que en paz descanse, operado a corazón abierto 2 veces. Wow. Él murió con el tema de poder regresar a Venezuela y no pudo regresar porque falleció justamente cuando estaba todo el problema de los pasaportes. No sé si lo recuerdas, que era complicadísimo renovar los pasaportes estando fuera de Venezuela. Y yo creo que todo el que pasa por Venezuela termina amando profundamente a nuestro país. Yo creo que eso es una máxima para todos. No, y eso, y es bellísimo, porque yo creo que esa conexión que se tuvo con la migración, pues nosotros de una manera tenemos esa semilla también. Y esa semilla nos ha permitido ser más sensibles a esos temas y a decir, bueno, si los tíos de fulanito, que eran portugueses, lo pudieron hacer, o en tu caso que fue en tu propia familia y en la mía también, de abuelos vascos, que se conocieron en Venezuela en periodo de posguerra, que llegaron con una mano adelante y otra atrás, pues uno dice, nada, ¿qué tenemos? Que echarle pichón, que son momentos en que... Y esa resiliencia, esa empatía, esa sonrisa que nos caracteriza en decir, aquí estoy yo, soy abogado, soy médico, para adelante. ¿Tengo que repartir? Bueno, tengo que repartir. Tengo que aprender a hacer café. Pues tengo que aprender a hacer café. Tengo que trabajar aquí en una caja de vendedor, en un supermercado. Pues lo haré sin nervios, sin miedo, sino con
con esa, como, con ese pensamiento de que quizás esto es temporal. Y yo creo que ahí hay algo de dolor y también de ilusión, porque se mezcla esas ganas de vivir el presente, pero de soñar en la vuelta. En la mayoría de las personas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar desde que llegué a finales de 2016 a España, pues está ese sentimiento de volver. Y como te digo, el venezolano en España se ha sabido meter en los lugares quizás más difíciles en el ámbito laboral, entendiendo que España cuenta con una situación muy difícil en el ámbito laboral, con empleos y salarios precarios en algunos sectores que no permiten, por ejemplo, a las familias sostenerse mientras están con el tema de los papeles. Sí. O sea, llegan familias completas en donde solo una persona, el esposo o la esposa puede trabajar, entonces la otra persona se queda en la casa, pero un salario no le sirve para pagar el alquiler. Entonces han tenido que optar también por el emprendimiento porque es una manera de comprar un empleo. Es decir, bueno, con los ahorros que tengo, pago una sesión de un bar, me pongo a trabajar aquí o monto algo pequeñito, no sé, una tienda de fotocopias, pero bueno, aquí le permite trabajar a mi esposa, me permite trabajar a mí o a una prima que llegó. Entonces, esas ganas y ese hambre de surgir, pues ha hecho que los venezolanos, vamos a decir, suban a otro nivel de personas que aportan a la seguridad social, que aportan en el ámbito de valor y bueno, eso quienes te iba a decir. Claro, y vemos ahora ya qué maravilla, médicos en La Paz, venezolanos que sí están desarrollándose en los sectores en donde han estudiado. Mira este dato que a mí me llamó la atención cuando lo vi por primera vez, pero después, no solamente conversando contigo, sino viendo cientos de historias como esta que tú estás contando, se me hace con total sentido. Venezuela es el país, es decir, los venezolanos somos la nacionalidad en España que más aporta a la seguridad social de acuerdo a su número de inmigrantes, nacionalidad extranjera, evidentemente. Imagínate lo que eso implica. Que qué orgullo es para nuestro país que los venezolanos que se van a España llegan directo a buscar trabajar, a buscar aportar, a buscar aportarle a su familia, evidentemente, pero también al país al que están llegando. Y yo creo que eso es muy valioso de los venezolanos. Y eso por un lado, pero por otro lado también siempre hemos tenido, porque lo hemos sufrido, como tú dices, estos últimos años, esta necesidad de ayudar a quien más lo necesita. Yo estuve viendo unos reportajes que tú hiciste increíbles y maravillosos de todo el tema del desastre y la tragedia que lamentablemente hubo en Valencia, y me impresionó y me gustó mucho la cantidad de venezolanos que se ofrecieron de voluntarios y que aportaban lo que podían. El que tenía un negocio de comida, enviaba comida. El que tenía un negocio de transporte, ponía su furgoneta para llevar voluntarios. El que no tenía nada, buscaba quien lo llevara para ir allá y echar pala ahí con los españoles, con los valencianos, para ayudarlos en ese momento tan duro. Y yo creo que eso es algo que nos caracteriza como venezolanos y que es lo mejor que tenemos para exportar, que es nuestro buen corazón y nuestras ganas de hacer país allá donde llegamos. Sí, y es eso, o sea, hemos recibido tanta paliza, que no nos queda otra que aportar valor. Es decir, ¿por qué? Y además que el pueblo español es maravilloso y cómo no, si viven una tragedia, pues aquí vamos a estar nosotros. España nos ha recibido sin esperarnos. Y también, oye, hay gente que sí es verdad que es sensible a los temas de la migración. La migración es un tema muy álgido hoy día, porque se ha abierto una gran escala de grises y hay grandes extremismos de un lado y otro que meten a todo el mundo en el saco. Y lamentablemente en otros países los venezolanos no tienen esa dicha como nosotros los venezolanos en España podemos tenerla. Hay gente que se ha venido de países como Chile, como Perú, porque la xenofobia es alta. O sea, hay grandes problemas de xenofobia. Ya solo el hecho de que eres venezolano, por favor, nos vienes a quitar el trabajo. Desmontar esos estereotipos de que los inmigrantes te vienen a quitar el trabajo. En el caso de los venezolanos, no, porque los venezolanos no vienen aquí buscando ayudas y vivir del Estado. Lo que quieren es, por favor, necesito que me den la residencia, necesito que el permiso se apruebe, necesito trabajar
como sea. Y eso ya está más que estudiado y es la oportunidad que tienen y necesitan los venezolanos para crecer. Y evidentemente España se ha convertido en una puerta de entrada para los venezolanos por no solo los nexos históricos, sino también, bueno, porque es un país donde arrancar y que aunque ser autónomo es la cosa más difícil del mundo, y yo por eso celebro cada vez que se abre un negocio de venezolanos, y celebro aún más que pase ese umbral de los 3 años, porque la mayoría quiebra, Sí. pues ahí digo, lo están haciendo bien. Y eso es maravilloso, porque emprender en España es dificilísimo. Es más, y es uno de los peores países para emprender porque hay demasiado techo fiscal. O sea, el crecer es muy difícil y por eso las familias enteras pues se quedan en sus negocios pequeños, y quien pueda sacar un poco la cabeza, ahí hay que preguntar qué hiciste, porque es qué podemos aprender de ti para que otros también lo aprendan. Qué maravilla, me gusta mucho eso. Habiendo hablado de lo mejor que ha exportado Venezuela, yo creo que también toca hablar un poco de lo peor que ha exportado nuestro país. Hay una tesis que lamentablemente ha calado en distintos sectores de la comunidad internacional que habla de que los problemas de Venezuela son de Venezuela y que la corrupción en Venezuela solo afecta a los venezolanos. Obviamente afecta a los venezolanos, todos lo sabemos, los servicios públicos prácticamente están destruidos. En Venezuela a veces llega el agua, a veces llega la luz, a veces hay bombona de gas, a veces funciona el transporte público, pero en general está todo destruido. Eso es evidente. Los hospitales están destruidos, las escuelas están destruidas, las pensiones están por el suelo, el salario de los... Y así pudiésemos seguir con un montón de cosas. Pero la corrupción en Venezuela, Goy, porque hemos empezado a ver escándalos, ya además cada vez más recurrentes, de corrupción en terceros países, en los cuales están involucrados capitales producto de la corrupción, del lavado de dinero o del narcotráfico relacionado a la dictadura en Venezuela. Y España recientemente ha sido, lamentablemente, foco de esto de forma negativa. Entonces, cuéntanos un poco cómo es la visión de España con respecto a este tema, cómo impacta la corrupción y la dictadura en Venezuela a otras democracias del mundo. Miren, yo creo que es muy responsable hablar de España en segmentos, ¿no? Y no por el hecho de querer dividir, que ya bastante dividida está la sociedad española, que me parece lamentable que no se pueden encontrar puntos en común, porque si tú estás de acuerdo con esta ley, pero yo porque estoy en contra de ti no la voy a aprobar porque te quiero llevar la contraria. No. Estamos niveles de verdad lamentables, y esto ya es un gran peligro no solo para la sociedad española, sino también para futuras generaciones, ¿no? Pero el tema de la corrupción transnacional no solo implica a España, sino una cantidad de países. Hay una gran cantidad de facilitadores comerciales, actores financieros que están sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro. Hay un libro que me encanta, que lo he citado, que es el de Anne Applebaum, es Autocracy Inc. Ella es una estudiosa del tema de las autocracias, y con este último libro pues evoca perfectamente esa relación entre los países autocráticos o que tienen unas democracias híbridas que tiran más hacia el autoritarismo. Entonces estamos hablando de que las autocracias se apoyan en impunidad, se apoyan en negocios, no se apoyan en ideales. O sea, por eso es que ¿qué tienen en común Irán y Venezuela? Irán es una teocracia. En Venezuela, bueno, tenemos, como digo, este muñeco extraño que realmente Sí. es un régimen autoritario. Se están apoyando en negocios. O sea, el negocio de los drones de Irán, ahora que quieren o ya la tienen, una base de producción de drones iraníes en Venezuela. Según los Estados Unidos, ya lo tienen. No, bueno, ya este libro también lo sostiene, ¿no? Que con esas conexiones, o China otorgándole a Venezuela todos los aparatos para reprimir, todas las armas, chalecos, todo, la inteligencia, las cámaras. Tenemos también negocios con Rusia, con Turquía. En Venezuela se saca oro para que se hagan los lingotes en Turquía. Bueno, hay un entramado terrible que hace poco, de hecho, pude estar profundizando aún más porque presenté un evento de Transparencia Internacional. Okay. Dedicado a la corrupción transnacional venezolana. Y es que es un entramado muy complejo. Ese fue el de Brasil.
No, el de Brasil fue uno de Coalición por Venezuela, que ya les voy a echar el cuento, que es buenísimo, Ok. pero este fue aquí en Madrid. Y la organización Transparencia Internacional, que también tiene Transparencia Internacional España, Transparencia Internacional Venezuela, que es una gran organización que investiga los crímenes y toda la gesta de corrupción, pues los tentáculos del chavismo, del poder, han llegado a bancos en Portugal, con todo el caso del Espíritu Santo, aquí con el lavado de dinero. Por eso es que se dice que el barrio de Salamanca está así lleno de figuras del chavismo que han comprado pisos, apartamentos Sí. en efectivo, se han enriquecido y realmente todo ese dinero de lavado, pues España ha sido testigo, partícipe también, porque permitirle a esa gente Claro, blanquear te el hace dinero cómplice. te hace cómplice Claro. también. Entonces también hay que ver qué está haciendo el gobierno de España para abrirle la puerta a esta gente. ¿Cuáles son los mecanismos de impulso que se les está dando para que ellos hayan podido también lavar su dinero aquí? Que esa corrupción, esos entramados, pues son públicos y notorios. Sí. Pero también hay países vecinos, o sea, hay gente del chavismo que ha podido sortear las sanciones porque sacan el petróleo de Venezuela, lo llevan o a países o República Dominicana, o como te digo, el oro lo mandan a Turquía. Turquía les paga y les manda aviones con oro. Aquí tuvimos el caso del Seagate, que imagínate a un hombre que estaba siendo investigado por un fraude de hidrocarburos de más de 200 millones de euros, pues ahora resulta que es una mano derecha o gente, un aliado, conexión con Delcy Rodríguez. Cuando Delcy vino para acá en el 2020, en enero, que vino con maletas o no, pero pisó suelo europeo. Y O sea, que aquí en España tiene entonces conexiones con políticos, con personas de la justicia Bueno, con el española, propio etcétera. gobierno Con el de propio Pedro gobierno de Sánchez, Pedro Sánchez, correcto. Y eso también nos da una señal del por qué España no ha tomado una postura más contundente contra el régimen. ¿Por qué? Porque hay una doble moral. Lamentablemente, a nosotros nos encantaría que España liderase que España sea líder en la postura europea con respecto al caso venezolano, porque España ya vivió una dictadura. Y aquí no estamos hablando de dictaduras de izquierdas, de derecha, es una dictadura. Dictadura es Tiene más de dictadura. 1.800 presos Así es. políticos, o sea, una migración que es más que evidente. Y bueno, estamos hablando de unos criminales. Entonces, la corrupción transnacional. Que de esos presos políticos, que cabe acotar que poco se dice, muchos de ellos a lo largo de estos años e incluso en la actualidad son ciudadanos españoles. Sí, tal cual. Bueno, tenemos un gran caso que es el de Rocío San Miguel. Por ejemplo. O Carlos Correa, que acaba de ser excarcelado al momento de grabar este podcast, fundador de Espacio Público. Pero más allá de ello, ahí todavía el régimen se puede atar de manos porque tiene cuentas en Luxemburgo, en Malta, en Portugal, y bueno, están rampantes en el ámbito internacional y allí es donde hay que apretar la tuerca. Y yo creo que ahí vienen próximas estrategias, porque donde más les duele no es en la gente. Ya, o sea, al régimen de Nicolás Maduro lo que menos le importa es la gente. Lo que más le importa es su poder y su dinero y que no los toquen con el tema del Así es. narcotráfico y la corrupción. Allí es donde más le duele. Así es, me parece muy interesante esto que estás diciendo porque nos invita ahora a hablar de, el tema de próximas acciones en el ámbito internacional. En función de lo que tú estás diciendo, lo que más le duele a la dictadura, que creo que nombraste tres cosas muy claras, que es el tema del poder, el dinero y luego lo evidente que es la justicia internacional. Yo creo que hay tres grandes temas que se han ido poniendo sobre la mesa estos últimos meses e incluso estos últimos días. Algunos potenciados de la Unión Europea y otros que se empiezan a potenciar desde Estados Unidos, que son la Corte Penal Internacional y la posible orden de captura que pueda ser emitida este año en contra de Maduro, como nos está relatando Luis Carlos, que además es periodista especialista en esta materia en particular. Todo el tema de las sanciones ya generales como mecanismo para cortarle el flujo de dinero a la dictadura y todo el tema del reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Yo quisiera ir un poco de atrás hacia adelante y empezar por esta parte. Goy, tú que estuviste en Bruselas, que estuviste acompañando la gira del presidente Edmundo González, que además has cubierto este tema a profundidad y al detalle.
¿Cómo sientes el ambiente en los países de la Unión Europea con el tema del reconocimiento de la victoria de Edmundo, ahora que pudieron ver las actas, ahora que Edmundo ha podido conversar con ellos? ¿Cómo ves ese ánimo, entendiendo, como tú dices, que España, que debería ser nuestro principal aliado para poner ese tema sobre la mesa, no lo está haciendo, al menos de la mejor manera? Lo que pasa es que vivimos unos tiempos muy, como digo, difíciles en el ámbito internacional. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos el conflicto de Medio Oriente, tenemos a China como gran amenaza, que ese Sí. es como el gran foco, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí. Y China ha venido haciendo un trabajo de hormiguita muy grande en los últimos años, de hacer grandes inversiones en países de Latinoamérica. Y es por esto también que Estados Unidos voltea a Latinoamérica, porque, hey, China está expandiendo también su poder. Entonces, Estados Unidos no quiere que China siga creciendo y por eso vemos unas políticas durísimas de arancelarias y todo lo que va a venir para el próximo gobierno de Donald Trump. Pero también tenemos a Rusia. Y en el conflicto de Medio Oriente también se mezcla ese juego de poder, ¿no? A Estados Unidos no le interesa tampoco que Hezbollah, Irán tengan todas estas... estos tentáculos también en América Latina, en Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua o en Cuba, y además con las sanciones de la Corte Penal, todos estos mecanismos de recompensa que ha impuesto ahora, bueno, el saliente gobierno de Joe Biden, y que con Donald Trump van a ir más duro porque tenemos un gran halcón que es Marco Rubio como secretario de Estado, que le va a dar hasta la médula a, bueno, creemos, ¿no? Pareciera. Pareciera Es a lo que apuntan. Nicaragua, Cuba y Venezuela, exacto. Y todo juega a favor. O sea, es que yo creo que no hay que centrarse en un solo organismo, ni tampoco hay que desviarse en críticas que no han actuado, gente que no sirve ni para nada, ni la ONU, ni la OEA. Bueno, yo estuve recientemente en Estrasburgo por el premio Sájarov al presidente electo, y si es verdad, se ve un gran ímpetu del Parlamento Europeo, que es el parlamento más grande del mundo, que representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Pero bueno, el Parlamento tomó una decisión que no es la misma decisión de Bruselas, de la Unión Europea, del reconocimiento de Edmundo, porque hay que estar claro que el único país que ha reconocido a Edmundo como tal de Europa es Italia. Y tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, pero en la Unión Europea todavía hace falta ese empujón. Alemania dijo que todavía espera las actas, pero no reconocen a Maduro. O sea, la postura es no reconocer a Maduro, pero tampoco reconocen a Edmundo González porque no se han mostrado las actas, entre comillas. Entonces, hay que derribar esa pared. Hay que derribar esa pared, perdón. Por eso decimos que el gobierno de España, que ha sido a veces también tan contundente y le ha dado la vuelta a la tortilla con el tema Palestina y que ha ido él solo a espaldas de la Unión Europea, ¿por qué? ¿Por qué Venezuela no es un gran foco para España? ¿Por qué seguir reconociendo que, no ganó Maduro, pero no reconocemos a Edmundo González? Y uno de los puntos críticos que se está manejando, que me parece muy dañino, es que están metiendo el escenario de Guaidó, que no quieren que se repita Guaidó, que fue un error haber reconocido a Guaidó. Entonces, de allí se están anclando algunos países de la Unión Europea. Como excusa, claro. Como excusas de porque que, bueno, además lo que hablamos tú y no yo sucedió. eran escenarios completamente distintos. Claro, bueno, yo recuerdo... Guaidó fue presidente interino de Venezuela porque había un vacío de poder y porque la Constitución lo decía. Pero en este caso hubo una elección, hay un ganador y la Constitución dice que el ganador de esa elección es el presidente de Venezuela. Sí, aquí no estamos hablando Son de una escenarios interpretación, distintos, correcto. No es una interpretación, son escenarios aquí distintos. Estamos hablando de unos hechos. Pero bueno, están allí, ¿no? Y ese punto medio sí me parece muy dañino, porque si allí se para España y se planta y dice, no señores, aquí perdió Nicolás Maduro, ya no es que solo perdió, sino que hizo una juramentación ilegítima, que por cierto la hizo con la mano izquierda, con sus rituales de santería y todo esto que denota hasta qué punto este nerviosismo del régimen por insistir en una legitimidad que es completamente nula, pues la Unión Europea tiene que ser aún más fuerte en ello. Completamente de acuerdo. Y el otro punto que estábamos conversando también, el dinero. Desde la negociación de Barbados
a la cual la oposición fue y Estados Unidos de manera bilateral había acordado con el chavismo, con el régimen de Nicolás Maduro, por un lado, levantamiento de sanciones a cambio de, como bien recuerdas, intercambio por rehenes, ¿no? Intercambio por rehenes de lado y lado. Y luego con la oposición, para que validaran ese acuerdo, fue que se le metió el factor democracia. ¿Cuál era el factor democracia? Condiciones para que hubiesen elecciones presidenciales libres. Aún y cuando no hubo condiciones, porque no nos dejaron inscribir a María Corina Machado, no dejaron, no solo a María Corina, no habilitaron a ningún liderazgo opositor. Ganó María Corina la primaria por paliza, pero si hubiese querido aspirar otra persona, tampoco lo iban a permitir. No le devolvieron las tarjetas a sus legítimos dueños. Como recuerdas, Edmundo González básicamente tenía el apoyo de 3 tarjetas. Y de los partidos políticos tradicionales, medianamente los más grandes del país, el único que sigue perteneciéndole a su dueño es Un Nuevo Tiempo. Todos los demás están expropiados y entregados a algún amigo de la dictadura. Hubo persecución toda la campaña. Bueno, tú lo recuerdas, oye, estos tipos perseguían incluso a los vendedores de empanadas en la carretera, a las posadas donde se quedaba María Corina y su equipo. Era una locura. Y aún así les ganamos. No reconocieron el resultado, igual hicieron esa juramentación chimba, pero la hicieron el 10 de enero en Caracas. Dado esto, este escenario, donde esta gente tiene varios años sin sanciones, violando los derechos de todos los venezolanos, pero adicionalmente ese dinero, que son miles de millones de dólares que les llega, no han resuelto ningún problema del país, no han aumentado los salarios, sigue el tema con las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que empieza a plantear la idea, y de hecho desde la administración Trump lo acaba de decir, por ejemplo, como tú lo acabas de decir, Marco Rubio, pero también dentro de la oposición venezolana hay gente que empieza a plantear, no solo en los partidos políticos, sino también en la sociedad civil, porque ya los hemos ido escuchando, que acá hay que retomar el tema de las sanciones generales, porque ese dinero Maduro no lo utiliza en ningún caso para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, los utiliza para pagar, bueno, hasta el 28 de julio la campaña, pero después del 28 de julio el aparato represivo, lo cual es muy perverso, porque si esto es así, básicamente Chevron financió gran parte de la campaña y financió gran parte del aparato represivo. Entonces, bueno, y fueron concesiones que dio en su momento el gobierno de Joe Biden. En función de que sí quiso dar como una imagen de apretarle la tuerca a Venezuela, pues no lo hizo. O sea, sí. Y recordemos siempre que las sanciones eran personales y siempre han sido personales. Hasta las recompensas que se han ahora otorgado, se ha aumentado el precio de la cabeza, Nicolás Maduro, sí. Diosdado Cabello, se incluye a Vladimir Padrino López, pues eso es muy interesante. Porque una de las cosas de las narrativas del régimen es decirle a la gente que el gran problema del país, de los servicios básicos, de los sueldos de $3.5 al mes, que es lo que puede recibir un profesor, oye, es por culpa de las sanciones. Y no, ellos han venido también teniendo su retorno económico por esas licencias de Chevron, claro. y por sus negocios sucios, sobre todo, que le genera el narcotráfico. Y es por esto también que se eleva ese precio de la cabeza al momento de la juramentación, ese mismo día 10 de enero. Entonces, hay que apretarlos, y yo creo que con esta administración de Donald Trump va a venir un nuevo escenario de acorralamiento al régimen, y ellos mismos van a estar más acorralados, con mayor miedo, porque Jesús, no es solo el tema de que perdieron, esta gente nos quiere sacar del poder. Es que tú sabes lo que significa ahora gobernar con el país en contra. O sea, en las calles de Venezuela, el 10 de enero, con un salón más pequeño, con solo 2 dictadores apoyando a Maduro, de Nicaragua y de Cuba. La gente no salió a apoyar. No había ese baño de masas para apoyar al recién electo presidente. Que no. También esta gente ha venido cercando a la población
con las tarjetas, con los carnets de la patria. Hay gente monitoreando así tal cual como en la novela 1984 de George Orwell, que se han venido dando escenarios en donde la gente está vigilada, que tienen que tomarle fotos a las marchas donde van, que están siendo monitoreadas por los jefes de los bloques de los edificios. O sea, también hay un nivel de represión y de control que el régimen ha venido trabajando en todos estos años. Entonces, hablar desde afuera, en mi caso, oye, yo no podría decirle a un venezolano, sal. No, es que hay muchas cosas que están sucediendo. Y es por esto que en esta ocasión, María Corina es quien tiene la voz. María Corina Machado es la líder que quizás no vuelve a nacer en 500 años. Y por eso este es el momento, porque que un líder democrático, que una mujer coherente y sobre todo generar confianza, yo lo veo muy difícil en los próximos años. Sí. Quizás vemos nuevos liderazgos, evidentemente, pero hoy día, en que los venezolanos ya somos distintos, sabemos lo que pasa en otros países, lo que te decía de la diáspora, que al régimen no le funcionó, es que el haber expulsado a más de 7.7 millones de venezolanos le ha resultado completamente en contra, porque ese venezolano que jamás en su vida salió de Venezuela, un embajador Perú, contra la dictadura, llegó a Chile o llegó a Argentina y llamó a su mamá y le dijo, mira, te voy a mandar $200, mamá, pero déjame decirte que aquí no se va la luz, que aquí tenemos agua, que aquí yo trabajando puedo pagar mi apartamento y te puedo mandar dinero. Y si es verdad que con las remesas no compensan el esfuerzo, no se compensa la distancia ni los años de separación de las familias, pues el venezolano que viajó y ha vivido en otros países aprendió y le contó a ese venezolano que está dentro, que jamás ha salido del país, que en otros lugares las cosas funcionan. Y esa gente dijo, pues no me la calo. Yo quiero un país en donde las cosas funcionen, independientemente del color político. Entonces esto le ha venido demasiado mal al régimen y ya no tiene cómo echarse cuerda atrás, porque ya la gente dijo, basta, yo quiero que mis hijos vuelvan y yo quiero tener una vida normal. No me importa, con mi silla, fuera de mi rancho, lo que sea, pero que yo pueda tener luz, pueda tener electricidad, pueda tener mi teléfono, una línea telefónica, ¿sabes? Sin arruinarme. Quiero que mis hijos vayan al colegio, no quiero que pasen hambre, quiero tener profesores inspirados, que no tengan que estar matando tigres ni haciendo cosas alrededor de una profesión tan bella y tan necesaria en el país. Entonces, oye, yo creo que hay que confiar y hay que reconocer a María Corina Machado como una mujer maravillosa, rotunda, coherente, impactante, inspiradora y bueno, ¿quién dijo que esto se acabó? Más bien continúa y tenemos grandes aliados. Sí. Y en este caso, como te digo, Estados Unidos es un pilar fundamental en lo que sería la transición de la dictadura hacia la democracia. Yo creo que tú acabas de dar una palabra que es clave, que es la confianza. Nosotros cuando organizamos las elecciones primarias, al menos esa fue la postura de Voluntad Popular y de María Corina, nosotros no estábamos eligiendo solamente un candidato presidencial. Nosotros estábamos eligiendo un líder de la oposición. ¿Por qué? Porque es que un candidato, y fue lo que sucedió, te lo pueden inhabilitar. Y pones a otro y te lo pueden inhabilitar. Porque la dictadura juega de esa manera. En cambio, cuando tú legitimas un liderazgo, también legitimas una política. Los venezolanos votamos masivamente porque la misma paliza que le metimos con Edmundo a Maduro y lo que hubiese sido, según nuestras proyecciones, si hubiesen votado los venezolanos que no dejaron participar fuera, que hubiese sido 90-10, ese fue el resultado de la primaria. Es decir, la inmensa mayoría de los venezolanos eligieron a María Corina, sí, porque queríamos que fuese la candidata presidencial, pero sobre todo elegimos una política, que es el desafío a la dictadura, que es vivir en democracia. Y esto es clave y trascendental porque a partir del 10 vamos a empezar a ver, y ya lo empezamos a ver, personas que quieren montarse en la dinámica de normalización de la dictadura y de decir que la política de María Corina o la política que impulsó María Corina y sus distintos aliados, que como tú dices, bueno, es público, fracasó. Y por lo tanto hay que virar hacia otro lado. Lo cual es un error, porque es simplemente darle la espalda a los millones de venezolanos que apostamos por vivir en democracia. Entonces, esto que está sucediendo hoy en día, Goy, que se empieza a ver en los medios de comunicación, ¿tú cómo lo ves? Que se empieza a ver desde un grupo de personas que son representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil,
pero también desde un grupo de personas que son representantes de algunas organizaciones políticas, unos por una parte pidiendo que se normalicen las cosas, no reconociendo el resultado de la elección, porque cuando alguien de una ONG dice que en Venezuela el problema es el conflicto y que hay dos grupos de venezolanos enfrentados, que es una mentira, tú y yo lo sabemos, pero también cuando un representante de un partido político va a reunirse con Maduro para coordinar próximas elecciones, cuando el tipo se acaba de robar la elección presidencial, tú ya estás pensando en elecciones a alcalde, a gobernador, a concejal o a no sé qué carrizo. Esta estrategia, ¿cómo se desmonta en los medios de comunicación? ¿O tú crees, por el contrario, que esto pueda tener calada en los venezolanos por mucha propaganda que le den? Yo creo que todo eso es oxígeno para el régimen y uno tiene que ser coherente con uno mismo. O sea, al final entendemos que no estamos hablando de un partido político, del PSUV, que bueno, que ganó una elección. No. Estamos hablando de una cúpula de 25 años, de un régimen calcado, ideado por Cuba, porque se ha nutrido de la impunidad y de los grandes males de otras autocracias, porque si se ponen a estudiar un poco o ver así sea en internet o le preguntan a ChatGPT qué similitudes tiene el régimen de Nicolás Maduro con el de Zimbabue, qué similitudes hay con el régimen de Nicaragua y el de Venezuela, o el régimen venezolano y el de Irán, y se van a asombrar enormemente porque es un listado de símiles que te das cuenta al final que esta gente no quiere enriquecer al pueblo venezolano, lo que quiere es empobrecerlo, y con la pobreza, con la ignorancia, con el dolor, ellos se sostienen. Ellos no se sostienen con la educación, no se sostienen con el talento. El régimen venezolano jamás va a poder dominar a quien pueda tomar decisiones. Y con un pueblo hambriento, pues prefieren tenerlo allí. Y ellos muy ricos, muy en sus casas, muy con su cantidad de carros, muy con todo ese aparato de desvalijar el país, porque lo están haciendo. Y quien se acomoda allí, pues le está haciendo el juego. Y sí, en Venezuela hay gente maravillosa que se ha sostenido con sus valores, con sus ideales. A pesar de todo. A pesar de todo, le está echando camión, le está echando un mundo y va en contra y nada. Y está también y ayuda a la gente para que salga a manifestar o para que esas elecciones se hayan dado. O sea, hay gente maravillosa, hay gente que está en el mundo empresarial también, que ha apostado al cambio democrático. Bueno, hay gente que no. Y fíjate, es pensar, ¿tú quieres realmente? Como cuando tienes un hijo, ¿no? Y tú lo tienes. Sí. Tú quieres que tu hijo sea, que te traiga a la casa o que se vaya de rumba o con Irán, hijo, vete con Irán, con Zimbabue, claro, con Rusia, o quieres realmente con los que piensan en la libertad. Porque me parece algo precioso de Felipe González, que dijo recientemente y de verdad que me llena de orgullo que un expresidente socialista tenga esa postura, como digo yo que debería tener el gobierno de Pedro Sánchez tan contundente. Dice, es preferible evitar una dictadura que recordarla. ¿Sabes? O sea, qué poderoso, ¿no? Entonces, sí, ahora que están con los 50 años de Franco y todo... No queremos recordar, no queremos esperar que Maduro se muera para que esto caiga o que deje a otro heredero. Necesitamos evitar que continúe. Entonces, quienes están acomodados o creen en medias verdades, que no, que María Corina, señores, por favor, es el momento. Jamás hemos llegado a un momento tan hermoso, digo yo, hermoso y potente, que María Corina con ese movimiento nos ha sacado lo mejor de nosotros. O sea, yo me siento mejor periodista, mejor mamá, mejor inmigrante a raíz de todo este movimiento, a raíz del 23 de octubre de las elecciones primarias, porque yo vi gente desesperada llegando de Andalucía en un autobús en la noche aquí a Madrid para querer votar por María Corina y ni siquiera ese día se enteró de las elecciones primarias. O sea, genera un movimiento en masa muy positivo y tenemos que aprovechar esto, porque como digo yo, no hay otras vidas, no vamos a esperar un término de 6 años más de Nicolás Maduro y todo lo que pueda suceder después. Ya hay gente en este momento en el que estamos hablando que está caminando hacia el Darién, está pasando ahora la frontera con Brasil. Brasil se está convirtiendo ahora en un epicentro de recepción de migrantes y gente que, te lo digo porque estuve hace poco en Río de Janeiro en una convención de Coalición por Venezuela, que es una red de ONGs y organizaciones civiles
que es la más grande del mundo, con más de 100 organizaciones registradas. O sea, tú sabes lo que es saber que en Brasil hay gente, profesores jubilados que están viviendo en el estado de Amazonas o están viviendo en los estados fronterizos y están recibiendo gente que llega caminando, gente ingeniero, gente que es abogado, gente también muy pobre. O sea, no hay ya distinción de clases, hay una necesidad de escapar, de vivir, de buscar la libertad, de buscar aunque sea un día digno. Es que la dictadura no distingue. Claro, no ni distingue. clase, ni estrato, Pero ni es género, eso, o sea, ni religión, tenemos, nada. asociaciones de bomberos ya venezolanos que se han agrupado en Perú, tenemos psicólogos que se agrupan en Argentina. O sea, hay algo alrededor que está empujando a que ese cambio se dé. Y quien busque desinflar esta osadía, esta emoción, pues realmente está perdiendo su tiempo, porque quien duda del liderazgo de María Corina Machado, quien duda de la oportunidad que tenemos de desmontar al régimen, pues realmente le está dejando el terreno demasiado fácil. Y olvidarse de Venezuela, pues en mi caso, no es una opción. Yo creo que ninguno nos olvidamos de Venezuela nunca. Yo rescato muy poderosas las palabras que tú dijiste, que al final estos tres grupos donde hay gente que se cuadra con la dictadura. Si tú eres un empresario, pero tu forma de generar dinero no está relacionada con el valor de tu producto, sino con ser amigo del dictador, no eres un empresario. Si tú eres un defensor de derechos humanos de una ONG, pero tu forma de trabajar es blanquear a la dictadura, tú no eres defensor de derechos humanos. Y si tú eres un político opositor que quieres ir a elecciones regionales sin que se reconozca la victoria de Edmundo González en la presidencia, déjame decirte que tú no solamente no eres un político opositor, sino que además no entiendes lo que está pasando. Porque de aquí en adelante ya no hay más elecciones en Venezuela. Ahora lo que hay son adjudicaciones. O sea, si Maduro llegó a la desfachatez de anotar en una servilleta los votos que le dio la gana y decir que se ganó con eso, con su TCJ, con su CNE, pues de aquí en adelante ya lo que hay es adjudicaciones, claro, ya no hay elecciones. Pero es interesante entender que ahora la oposición son ellos. La oposición es el régimen, que se opone a la gran voluntad popular. Así es. O sea, el régimen es minoría. Es minoría, pero tiene una gran fuerza económica, criminal, es una organización criminal. Y esa es la oposición, porque la mayoría es el pueblo. Entonces ya se invierte. De hecho, hasta ya el término, los opositores. No, señores, aquí no nos estamos oponiendo, aquí estamos proponiendo un país. Aquí se propone la democracia, aquí se ha propuesto la libertad, aquí se ha propuesto la esperanza y echarle un camión. Porque hay gente, como te digo, que está en el país y ya está haciendo cosas para que, oye, ayudar a ese empuje. Y nosotros desde la diáspora, y nosotros desde aquí, o quienes estén pensando en volver, pues van a ser los grandes motores del progreso de Venezuela. Pero esta gente ya es la oposición al pueblo venezolano. Entonces, quien quiera quebrar el país en dos, déjenme decirles, miren, señores, primero pasen por el 28 de julio, vean los resultados, no hay un país dividido. Y sobre todo es que, oye, hay que plantarse bien en el escenario, en el país y decir sincerarse. Yo sé que hay mucha gente estudiada con muchas publicaciones, muchos libros que son analistas y te dicen, no, pero es que tenemos que buscar consensos, tenemos que darle a la gente este espacio, están vendiendo humo, viajando por todo el mundo, haciendo lobby, haciendo que esta agonía se alargue. Goy, y hay mayor consenso que una elección. Totalmente. ¿Cuál es el mayor consenso de la sociedad? Es decir, todos los venezolanos acordamos en una elección presidencial el modelo de país que queremos. ¿Qué mayor consenso que ese puede haber? Un consenso entre el dictador y sus cuatro amigos. Ese es el consenso que nos venden a veces estas ONGs. Sí, no, y lo importante también que debemos exponer es que el régimen va a venir seguramente con un cambio de constitución y ya lo ha asomado, y que va a ser la inhabilitación completa de los partidos políticos. Va a suceder escenarios como en Rusia, en donde prácticamente la oposición no existe. Entonces, eso sí va a ser aún más grave, porque va a ser una oportunidad tremenda para el régimen de poner un tapón
a quienes alcen la voz, más de lo que ya ha hecho. O sea, ni siquiera va a ser, no, bueno, va a haber una primaria, se va a inhabilitar a los delegados, a los siguientes, a quien sea. No, es que no va a haber partidos de oposición, hasta con todo lo que están haciendo con la ley Bolívar, que es calcado a lo Nicaragua. También que va a empezar, y ya se ha visto una represión transnacional de la anulación de pasaportes. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ya casi no hay partidos de oposición. Lo veníamos hablando, de las decenas de tarjetas de partidos políticos en el tarjetón electoral, las únicas que seguían en manos de la dirigencia opositora en su momento, como tú dices, fueron 3, de decenas de tarjetas. Y está en riesgo, genuinamente, que eso desaparezca. Goy, ¿cómo te imaginas el país que viene en democracia? Porque tú y yo asumimos perfectamente que nosotros vamos a transitar este camino hacia la democracia. Que va a costar, como dice María Corina, pero lo vamos a lograr, que es lo más importante de todo. ¿Cómo te imaginas ese país? No, pero es que son desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas. O sea, desde que nuestros pueblos tengan calles y aceras bonitas, dignas, un cableado decente, que funcione, unas universidades pioneras, profesores que vayan, como digo, inspirados al colegio, niños que salgan bilingües de sus primarias, de su secundaria, que estén preparados no para el porvenir, sino también para el presente. Y más que todo, de valores, porque yo creo que se ha perdido mucho el valor del esfuerzo. Lamentablemente, con el régimen se ha instaurado ese quítate tú para ponerme yo, o si no lo hace él, lo hago yo. No necesito tener ningún título, no necesito estudiar, solo necesito enchufarme y ser amigo del militar o del político, que con él, bueno, yo voy a lograr el negocio de importar carne y ahí me meto 5 millones de dólares, estoy resuelto. No, ni de las mujeres tampoco, ni las niñas que se tienen que casar con un militar para llegar arriba, a que les resuelvan la vida. Eso me parece patético lo que se ha instaurado. Entonces, no necesitamos líderes, niñas, bueno, mujeres emprendedoras, estudiantes. Mira, qué mejor mujer tenemos de inspiración como María Corina Machado. O sea, bilingüe, una dura, ingeniero, estudiosa, coherente, que lleva más de 10 años sin salir del país, que se ha perdido grandes momentos con sus hijos. Además, como madre, yo conocí a los hijos de María Corina y no pude sentir más orgullo hablando con esos jóvenes que dices lo preparados que son, los valores, la sonrisa, cómo le brillan los ojos de humildad. María Corina Machado bien pudiese estar en Estados Unidos, en cualquier país, siendo la CEO de una gran transnacional o teniendo su propia empresa, pero no, apostó por echarse al país encima y luchar. ¿Qué más ejemplo que ese? O sea, y ese es el país que queremos, de gente hermosa, que ya la tenemos, pero digo gente hermosa de verdad en el sentido de que esté en todas las instituciones, que no tengas que ir a llevarle un regalo a un abogado o a un gestor para que te tramite una firma, una postilla. No, necesitamos que las cosas funcionen, hospitales de lujo, que los médicos que estén graduados, que ya tienen sus títulos en varios países del mundo puedan regresar y los que estén estudiando tengan todos los recursos, los instrumentos para que puedan avanzar, que puedan ejercer sus profesiones de manera digna e inspiradora. Políticos, imagínate, políticos dedicados de verdad con vocación pública, con vocación de servicio, de apostar, de inspirar, no que el dinero, la corrupción y el ponte tú, que me venga acá para poner un amigo aquí, el clientelismo, nada. No, ya tenemos muchos Flores, muchos los hijos de Cilia, los primos, los otros, haciendo desastres en el país. Queremos unas elecciones libres, queremos un país que desarrolle otros recursos más allá del petróleo. ¿Tú sabes cuántas millones de hectáreas no están en los llanos venezolanos, en el centro y occidente y oriente del país? Tierras ociosas que han sido lamentablemente otorgadas al régimen, a militares, que no se están produciendo nada, que con todo el valor que tenemos en la agricultura. Y la cantidad de venezolanos que quieren volver a Venezuela en democracia. Algunos para visitar su país y para llevar a sus hijos a visitar su país. Pero otros porque quieren regresar a Venezuela a quedarse, a poner en práctica
todo lo que aprendieron. Mira, tú no tienes idea de la cantidad de gente que yo me consigo muchas veces en la calle, que cuando hablo con ellos me dicen, mira Jesús, tengo 2 años haciendo delivery, ya me compré 2 motos y en lo que cambie y haya democracia en Venezuela, ya yo tengo claro cómo es este negocio. Yo me regreso a Venezuela y monto una empresa de esto, o monto una cachapera, o monto una venta de empanadas, o le enseño a mis hijos que ya están grandes, gente que se vino mayor y que ha tenido hijos y que ya los hijos están mayores acá, y les enseño a mis hijos la profesión que yo tengo, el oficio que yo tengo como albañil, como fontanero, como constructor. Porque saben que en Venezuela las oportunidades van a estar. Y el ámbito y son infinitas. De energías y renovables. Son infinitas, así de es. todo lo que se puede hacer. Y créeme, y va a pasar, yo no lo dudo. Además, con todas las bondades que tenemos en el ámbito de reservas naturales, Sí. que, ojo, que no te creas, el régimen se ha encargado también de romper con toda esa biodiversidad. Lo que se está haciendo en el arco minero es deplorable. Es una tragedia. Tiene que haber un gran rechazo, pero también en materia de reconstrucción va a tomar mucho tiempo, pero sí se va a lograr. Como te digo, tenemos muchas áreas de desarrollo, de urbanismo, en el ámbito político, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de talento. Se necesitan todas las manos para ser país. Y el venezolano va a aprender, y ese es el gran aprendizaje, o sea, del valor de la educación, de la meritocracia, del respeto, de decir, mira, yo puedo hacer lo que puedo con lo que tengo y lo voy a lograr, pero no va a venir nadie a querer cambiar mi ritmo de vida, o sea, que tus valores no se muevan de sitio, porque lamentablemente ha pasado gente querida, lamentablemente, que se ha dejado corromper por el dinero, que se ha dejado manipular por un régimen que, vestido de represión, pues ha hecho que mucha gente haya callado y haya cedido. Y eso es lo que todos queremos, además, que venga la libertad para toda Venezuela. Esto no se trata, yo lo estuve conversando además con María Corina, de cambiar una camisa roja por una camisa azul, o naranja, o amarilla, o blanca. No. Esto se trata de que los venezolanos más nunca estén sometidos a una dictadura que los obligue y les quiera hacer bajar la cabeza por una caja de comida, por la luz, por el agua, por el gas, y los quiera obligar a ponerse la camisa del partido político de turno. Yo creo que eso hay que acabarlo. Sí. Hay que acabar con la corrupción, como tú bien dijiste, pero sobre todo hay que acabar con el desánimo. Y eso lo podemos acabar el día de hoy con esta maravillosa conversación que estoy teniendo contigo. Y medios de comunicación libres, muy importante. Medios de comunicación libres. Sobre todo, que llamen a las cosas como son, que se hagan programas de calidad. Que no estén al servicio, sino de la gente, de la verdad, de comunicar. Además de eso, Jesús, es que se ha tergiversado mucho hasta la calidad de contenidos por el hecho de entretener de una manera balurda y burda al venezolano, en donde la capacidad de mejorar conciencias o mostrarle el mundo real no existe, porque, bueno, es preferible poner a alguien bailando en televisión, es preferible montar narrativas que van en contra de realidades, no se le da la voz al pueblo, y esto es peligrosísimo. Y en esa nueva Venezuela tiene que haber cabida para que vuelva a haber papel periódico, para que vuelvan a haber medios independientes, para que también haya periodismo crítico, porque no sea el hecho de que va a haber democracia y los gobernantes van a tener la vía libre para que no sean criticados, para que no sean cuestionados, porque esa es la función del periodismo, encender la luz para que, bueno, para que esas cucarachas salgan como, ¿sabes? Y bueno, esa es la Venezuela. Y el buen gobernante lo sabrá valorar. Claro, claro. Y los que quieran seguir en esta ola de corrupción, pues van a ser nuevamente los que se enfrenten a los medios de comunicación. Por eso es tan importante la prensa libre, los periodistas críticos, los comunicadores al servicio de la verdad, de la gente, de los venezolanos. Yo creo que eso es clave. Y por eso empecé este episodio agradeciéndote el trabajo que haces, porque no es un trabajo simplemente de comunicar, sino de luchar y apostar por la verdad. Que yo creo que en momentos de tanta oscuridad como los que está viviendo Venezuela, todo el que apueste por la verdad es un rayo de luz maravilloso para ayudarnos a combatir a la dictadura, y creo que además eso fue lo que descolocó tanto a estos tipos el 28 de julio, que millones de venezolanos apostamos por la luz, por un país distinto, y eso los replegó y eso los ha llevado a ir cometiendo error tras error,
Y yo creo que esto, en paralelo con la estrategia que María Corina todo el tiempo nos dice, que es robusta y en la cual estamos avanzando y en la cual la mayoría de los venezolanos confiamos, la enorme mayoría de los venezolanos, yo creo que esto es lo que nos va a terminar llevando a tener ese país con el que tanto sueñas tú, sueño yo y sueñan también nuestros hijos y seguramente todos los que nos están viendo el día de hoy. Goy, te agradezco muchísimo por haber venido. Sí, imagínate. Y un mensaje final para, bueno, para todos los que nos vieron el día de hoy, aparte de invitarlos evidentemente a ver el canal de YouTube de Goy y todas sus redes sociales. Es increíble, maravillosa y espectacular el trabajo que está haciendo. Un mensaje para todos los que nos han visto el día de hoy. Muchísimas gracias, Jesús, por este espacio también de catarsis y no sé, es difícil siempre estar como de este lado. La idea es que sigamos juntos, o sea, estamos juntos en esta reconstrucción del país, porque ya lo estamos reconstruyendo, creo que la transición ya comenzó, porque ha sido una transición también interna de cada venezolano, porque cada voto, cada persona que suma es un individuo que tiene numerosas historias y nos conecta la resiliencia, nos conecta la fe, nos conecta un país, sí, precioso, hermoso, pero más allá de ello nos conecta las ganas de ver a ese país aún mejor. Nos conecta la justicia y bueno, yo creo que el mayor incentivo no solo es la coherencia, tener un liderazgo genuino, como digo, coherente, de María Corina Machado con Edmundo González, sino sentirnos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. O sea, el hecho de, en mi caso, despertarme y pensar, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a decir? Tomarme el tiempo para hacer las cosas bien, para apostar a la excelencia. Yo creo que eso es lo que debemos seguir trabajando, porque a un régimen criminal, a alguien que no le importe hacer las cosas bien, pues esto los rompe. Y como bien dice Jesús, ellos son la oscuridad y nosotros somos un rayo de luz. Lo que queremos nosotros como venezolanos no es incendiar, queremos iluminar. Y en este caso, en el ámbito periodístico, yo quiero eso. O sea, yo no quiero que hacer las cosas para que se vuelvan viral, para algo que sea para mí. No, 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 no. Yo quiero iluminar. Yo quiero a alguien que esté en el pueblo de Achaguas, en Apure, pueda ver algo mío y pueda decir, cónchale, gracias, aprendí algo nuevo. O mira, sí, estas cosas son así y esto me dé algo así, que sea algo movilizador. Y nada, ser buenas personas. Y yo creo que la migración en este caso, estando afuera y quienes están dentro, que también la sufren por la separación de los familiares, pues esto nos ha dado un pulso completamente diferente a otros escenarios históricos, a otros países. Venezuela es un caso diferente al de Nicaragua, al de Cuba. No es que sea mejor o peor, es que somos nosotros, somos venezolanos. Y no podemos hablar por los demás, hablamos por nosotros mismos. Y si es verdad que hay una oportunidad, es una oportunidad tremenda y creo que la única en muchos años. Así es, estoy seguro que la vamos a aprovechar. Que sí, que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Chao.